Dos, uno. ¿Qué tal amigos que nos están viendo desde el Facebook Live de la carrera de cine? Hoy ya tenemos un invitado sumamente especial. Primero, antes de nada, queríamos agradecer a nuestros auspiciantes, sobre todo en la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, a la Facultad de Artes y Humanidades, pero sobre todo a aquellas personas que nos auspician con sus views, con sus likes. A todas las personas que nos comparten, quería decirles que les agradecemos mucho y los queremos más que si no los comparten. El día de hoy tenemos a Alfredo Panadero, una persona que está en España trabajando en una distribuidora de cine que se llama European Dream Factories. Él ha estado en varias empresas, entre ellas Movistar Plus, trabajando en el departamento de desarrollo. También ha estado dentro de su trayectoria, ha realizado un documental de cristianos perseguidos en Irak. Ha trabajado también en la cadena de TV HBO de Latinoamérica, en Caracas, en Venezuela. No recuerdo si era durante la época de crisis o antes de esa época, que también es algo un puntazo a favor. Y ha tenido también bastantes experiencias dirigiendo y produciendo diferentes tipos de cortometrajes, documentales y demás, ¿no? Sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro invitado, Alfredo Panadero. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, Canva, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Todo bien. Queríamos preguntarte, tengo un banco de preguntas que he realizado anteriormente para un poco guiar la entrevista que queríamos hacer, ¿no? Tú eres de Pamplona, de Navarra, ¿verdad? Y entiendo que ahorita estás viviendo en Madrid y estás trabajando en una empresa que se llama European Dream Factory. ¿Qué haces en ese lugar? Cuéntanos un poco de lo que haces. Sí. Bueno, European Dream Factory es una distribuidora de cine especializada en cine de valores. Cuando decimos cine de valores es sobre todo películas con mensajes positivos, lo que se llama mucho en Estados Unidos como feel good movies, y es básicamente pues películas que te hacen mejor persona, que te transmiten sensaciones o pensamientos o emociones poderosas y positivas, ¿no? Nosotros ya somos un referente, bueno, digo somos, no llevo tanto tiempo como la empresa que existe. La empresa lleva más de 10 años operando en España y se ha abierto a Latinoamérica también. Y esto luego os contaré un poco con un poco más de calma. Entonces, en la empresa ahora mismo, lo que yo me dedico dentro de la empresa, pero es un poco en general el objetivo de la empresa, es a estrenar películas en el territorio nacional, en España, aunque ya, como os he dicho, también estamos empezando a estrenar, a codistribuir en Latinoamérica. Pero lo que hace la empresa es estrenar películas en los cines y luego, a partir de ahí, digamos que realiza todo el recorrido de las ventanas de explotación en todo el mundo. O sea, perdón, en todo el mundo, en todas las diferentes posibilidades de explotar una película, ¿vale? Muy resumido, básicamente lo que hacemos en esta empresa es adquirimos los derechos de explotación de una película, ¿vale? Que son los derechos que te permiten estrenar y en general explotar comercialmente una película en un territorio, ¿vale? Adquirimos esos derechos para un territorio, esa película la doblamos, la subtitulamos, En hacemos... español, en España, como el bromas. Por desgracia, pues es un doblaje en españoleto, ¿no? En hispano castellano terrible, ¿no? Para vosotros. Y bueno, lo que hacemos ahí básicamente es, a partir de ahí hacemos todo el packaging, que se llama, todo el marketing, ¿vale? Se conoce como el P&A, que viene son las siglas de Prints and Advertising, es decir, las copias y la publicidad. Cuando digo copias me refiero a lo que es la película, las diferentes copias que hay de una película que se envían a los diferentes cines que deciden estrenar tu película. Entonces, nosotros, digamos que después de doblar, después de subtitular,
hacemos toda esa estrategia de marketing, aunque cada vez más la estrategia de marketing empieza prácticamente desde el inicio en que adquieres ya los derechos de la película. Y toda esa estrategia de marketing y promoción pues está focalizada de cara al estreno en las salas de cine, pero es verdad que hoy en día cada vez más tiene mucha más importancia también el estreno de la película también en las plataformas, que se suele dar unos meses después del estreno en cines, y luego también pues la venta a televisión de la película y la venta de DVD, ¿vale? Digamos que ese ha sido siempre el modelo tradicional, es decir, que tú estrenas una película de los cines, aquí en España al menos tienes que respetar una ventana de explotación, pero bueno, para que entendáis tienes que aguantar, digamos, sin poner la película en ningún otro sitio más que los cines durante 112 días. Una vez que pasan esos 112 días, ya la puedes estrenar en plataformas VOD. Cuando digo VOD es Video on Demand, es decir, plataformas de bajo demanda, que se conoce en castellano. Y, y una vez que haces también el video on demand, también puedes hacer al mismo tiempo, después de esas, siempre después de esos 100 días de explotación exclusivos para los cines, puedes estrenar la película en DVD, ¿vale? En DVD y Blu-ray. ¿Vale? ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, que hay cierta tensión siempre con este surgimiento de las nuevas plataformas, que es muy interesante. Hay cierta tensión entre los cines y las plataformas porque digamos que las plataformas quieren estrenar antes las películas o incluso quieren saltarse a los cines, o sea, quieren que no se estrenen en los cines y se estrene directamente en plataformas. Ese es el caso de Netflix, es el caso de algunas otras plataformas que han decidido ir por ese lado, pero también tenemos la disyuntiva de que, bueno, que el modelo del video on demand es un futuro que no acaba de llegar, o sea, no acaba de ser del todo rentable y pues, todavía existen los cines, pero también los cines han ido decreciendo poco a poco el ingreso de los cines y con lo cual hay un poco ahí de polémica, ¿no? Por así decir, Claro. que quieren acortar esa ventana de los 112 días para poder sacar antes las películas en plataformas, pero al mismo tiempo hay tantas películas hoy en día que se estrenan en cada país que es muy difícil que mantengas una película tanto tiempo en la cartelera de un cine. Entonces, bueno, o sea, en líneas generales yo me dedico sobre todo al marketing, a la promoción y a la comunicación de películas adquiridas en un territorio, en este caso de España, algunas también en España y en Latinoamérica, y con la idea básicamente de transmitir valores y mensajes positivos a través del cine, pero también de contribuir a una industria que, como es el cine, que pueda de alguna manera también mirar cara a cara a otros sectores pues, del ocio y el entretenimiento, como puede ser el teatro, como puede ser pues otros sectores que también se dedican a esto. También, ¿vale? Mira de lo que me has contado, te quiero comentar también un poco la realidad que vive o que vivía Ecuador hace algún tiempo. Uh-huh. Generalmente, el cineasta típico ecuatoriano, quizás, o no sé si típico es una palabra adecuada, pero dentro de la mente de muchos, por lo menos estudiantes de cine, está la afición o el deseo de estrenar su película porque es algo que le nace del corazón. Y tiene en cuenta el momento de hacer su película, a lo mucho el proceso de escritura del guión, la etapa de preproducción, la de producción y tal vez postproducción, y hasta ahí llegó. Y no cuenta o no tienen en mente todo este proceso que es otro mundo aparte, que es el de la distribución. Prácticamente solamente quiero hacer mi película, pero no me importa al final si es rentable o no es rentable, si puedo vivir de esto o no puedo vivir de esto. Es básicamente hacer una película el equivalente a plantar el árbol o leerte un libro, ¿no? Que es algo que a la larga no necesariamente es rentable. En miras a esto, que es un poco la realidad que se vive en algunos lugares, te hago la siguiente pregunta. Como distribuidora de cine, ¿ustedes qué ven? O sea, ¿qué tipos de contenidos apuntan o buscan como productoras cuando les presentan un proyecto? ¿Ustedes buscan el proyecto o viene alguien, tengo mi película ya hecha, quisiera que tú la distribuyas? ¿Qué cualidades o qué cosas ven ustedes como European Dream Factories o también como la experiencia que tuviste en Movistar Plus o también la experiencia que tuviste
en HBO de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos ve cada uno? Vale. ¿Qué Pues buscan? mira, voy del, digamos, del más lejano en el tiempo, el que al principio, o sea, desde HBO, luego Movistar y luego European, ¿vale? Cuando yo estuve en HBO estuve en 2013 además, con que, vamos, que había empezado hace poco, hace unos pocos meses Maduro a gobernar el país y el país estaba iniciando lo que ha sido, pues, yo creo que la mayor crisis que está viviendo ahora mismo Venezuela, prácticamente. Entonces, cuando yo entré en HBO yo no me dediqué tanto a escoger proyectos o escoger películas, sino que me dediqué digamos, a una parte más hice algo de programación, de escaletas, ¿vale? O sea, decidir qué se programaba en uno de los canales de HBO, en concreto el canal Cinemax, que sé que dentro del cable es el canal que tiene HBO en abierto, ¿vale? Y bueno, me dediqué básicamente a seguir la línea de programación de uno de los días temáticos que tenía HBO, ¿vale? Entonces, eso fue en el caso de HBO. En el caso de Movistar Plus, me dediqué, por un lado, a analizar algunos guiones de proyectos que estaban en desarrollo y que podían interesar para producir, ¿vale? Y en ese caso sí que es verdad que había las dos cuestiones que planteabas ahora mismo, que por un lado había productores que se acercaban a Movistar digamos, previa relación pues, de otras películas que ya habían producido y demás, o sea que ya había una relación anterior eh, eh, para producir cosas con Movistar, pero luego también entraban nuevos proyectos, no muchos, porque había siempre un poco de filtro, un poco de criba, pero entraban nuevos proyectos y se analizaban, ¿vale? Pero también yo hice otro campo dentro del departamento de I+D+I, que era más bien de desarrollo o de alguna manera ver un poco las tendencias a las que estaban yendo las series por ese momento a nivel mundial, ¿vale? Pero en el caso de European, lo que nosotros nos fijamos es, como yo te decía antes, es un poco ese tipo de producto positivo, o sea, cuando digo producto es obra audiovisual, película positiva, y, digamos, abiertos a cómo llega la película de la manera que llegue, ¿no? En muchas ocasiones somos nosotros los que vamos buscando las películas. De hecho, todos los años vamos al Festival de Berlín, la Berlinale, que tiene uno, bueno, es el mercado europeo junto con Cannes, el más grande que hay ahora mismo a nivel de compra vamos, de obras audiovisuales, tanto para televisión como para cine, es un mercado muy grande. Entonces, nosotros vamos, desde hace unos años ya vamos a Berlín. Yo ya, este año he sido ya el tercero que he ido seguido. Y ahí, pues bueno, tenemos relaciones con agentes de ventas y con productores, ¿vale? Es verdad que hay veces que directamente es el director el que contacta con nosotros o el productor el que contacta con nosotros, pero cuando se habla de películas, digamos, de fuera de España o películas, sí, o sea que normalmente lo que tiene un productor es un representante, por así decir, que es un agente de ventas, es en el fondo como un intermediario que está un poco entre los dos. El agente de ventas está un poco entre el distribuidor o sea, cada distribuidor de cada país y el productor, ¿no? Entonces, si yo le diría a cualquier alumno que nos esté viendo, si tu idea es ser director o ser productor, tienes que saber que como productor puedes hacer dos cosas, o bien intentar localizar a un distribuidor de otro país tú directamente y empezar a negociar con él, lo que pasa es que quizá no sabrás un poco cómo hacerlo, o pues dar con un agente de ventas, que suele haber varios en cada país, pues que representan varias películas en festivales donde se ponen en contacto con distribuidores y negocian, ¿no? Bueno, este es un poco el mundo. Entonces pasan las dos cosas. A veces te vienen, otras veces hablas de repente ves un proyecto que te llama la atención, hablas con esa persona y resulta que no saben nada del sector, pero bueno, pues que empiezas ahí una relación y acabas adquiriendo la película. De hecho, recientemente hemos adquirido una película de un director brasileño. Bueno,
Él es brasileño-italiano, ¿vale? Pero es verdad que codirige con un amigo suyo que también es brasileño y vamos, o sea, ellos no tenían ni agente de ventas ni nada. A nosotros vimos una noticia de la película, nos llamó la atención, era perfecta para nuestro tipo de películas. Contactamos con ellos y fue como empezar de cero, tener que explicarle desde cero cosas. Pero sí que es importante lo que decías, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo también estudié comunicación audiovisual, o sea, estudié cine y recuerdo perfectamente cómo en mi carrera había una asignatura y de hecho era optativa, que se daba solo los fines de semana, que se llamaba Marketing y Distribución de Películas. Y yo ahora lo veo, ahora desde este lado, y digo, esta película, esta asignatura no debería ser optativa, o sea, debería ser obligatoria. Todo el mundo no solo debería saber cómo producir una película, cómo dirigir o cómo escribir, sino que debería saber cómo hay que difundir, mover, promover, pero también cómo es todo ese proceso tan complejo que es la distribución. Porque a veces, Y la distribución. claro, claro. En este tipo de películas que ustedes compran, me dices que hay dos vías, ¿no? Que venga el director o productor y te busque o que tú lo buscas. ¿Existe la posibilidad también de que ustedes encuentren proyectos, por ejemplo, que encontraste en Brasil, en proceso de desarrollo? O sea, cuando no todavía adquieres el derecho antes de que esté totalmente producida la película. Exactamente, exactamente. Nosotros, por norma general, solemos ver las películas una vez que ya han sido terminadas, las vemos y lo valoramos a partir de ahí. Pero sí que es verdad que hay una tendencia global últimamente, y esto es algo de hace un par de años, te diría, que cada vez más se compran las películas en el momento de la escritura, incluso, ¿vale? Ujú. En el momento del proceso o una vez que esté a punto de postproducirse la película. O sea, es verdad que cada vez más los distribuidores nos estamos fijando en películas que estén todavía en producción. De Ujú. hecho, nos ha pasado, tenemos varios ejemplos. Tenemos, por ejemplo, tenemos, bueno, ahora mismo ya son 3 películas de un director de la escritura incluso, ¿vale? Uy, estoy oyendo a mí mismo. Sí, sí, se me cruzó el audio, no te Ah, preocupes. no te Sí, preocupes. sí. Me oigo fatal, además. No me gusta nada, la verdad, porque no me reconozco muchas veces. Bueno, Yo creo que en este momento todos nos vemos mal. de verdad, qué horror. Bueno, entonces, nada, pues lo que te decía, que, por ejemplo, hay un ejemplo de un director de películas que se llama José María Zabala, Ujú. que ya va por su tercera película y las 3 películas que ha hecho, digamos que las adquirimos prácticamente sobre guión. O sea, fueron películas que desde el principio, bien sea por él, porque él tiene una personalidad arrolladora, la verdad, bien sea también un poco por el tema que tocaba o por cómo planteaba el guión, ya nos parecían interesantes y ya casi sin haber visto, o sea, con los ojos vendados prácticamente, estábamos prácticamente iniciándonos ya en la distribución de la peli. Con lo cual, bueno, siempre depende del caso, pero es posible. Sí, sí, ¿Y sí. ustedes también influyen en el proceso de escritura dentro de una película que han comprado los derechos en la etapa de desarrollo? No, normalmente no lo hacemos por respeto a los productores, a los directores, a los guionistas, aunque me consta que hay algunos distribuidores que sí que lo hacen. Yo considero que es importante que prevalezca en ese momento, que prevalezca la libertad del creador, porque al final el producto no tiene que adecuarse al mercado directamente, o sea, quiero decir, es bueno que se adecue al mercado, pero cuando el producto es un producto que se identifica más con el creador, suele ser más auténtico. Entonces, en ese sentido, yo soy más partidario de darle toda la libertad que se pueda al creador y no ponerle muchos. Es verdad, también es verdad que en algunas cosas le puedes decir algún aspecto, ¿no? Pero no influyendo en la creación, sino decirle, bueno, pues nosotros no cogemos películas que toquen estos temas. Pues él ya Ujú. lo sabe, ¿no? Pero obviamente no, eso no quiere decir que nosotros le digamos, tienes que hacer una película que aparezca esto, esto y esto y esto. No, eso no, eso no lo hacemos.
Otra cosa que antes de seguir quería comentarles a las personas que nos están viendo. No se olviden que en la parte de comentarios ustedes pueden escribir las preguntas que pueden hacerle a Alfredo. Sería muy interesante porque es su oportunidad única y particular de preguntarle al gran Alfredo Panadero qué dudas tienen acerca del proceso de escribir una película, acerca de producción o en la especialidad que ahora se está desarrollando Alfredo, que es en la distribución de películas, ¿no? Para seguir un poco con estas preguntas que tenía preparadas para ti, quería saber, conocer un poco, que nos compartas, en términos de taquilla, qué tipo de contenidos les ha funcionado más, y en términos de festivales, cuáles son las películas que más les ha funcionado. Buena pregunta. De temas. Pues mira, en términos de taquilla, yo lo que he visto en los años que llevo en European, lo que más nos ha funcionado ha sido, buena pregunta, o sea, por un lado ha sido una comedia que tuvimos, donde es verdad que ahí nos lo dejamos todo, por así decir, o sea, trabajamos muchísimo, hicimos mucha campaña en televisión, hicimos mucha campaña en medios, y fue una comedia que tenía un componente solidario, ¿vale? De hecho, también tuvimos otra película, la película más taquillera de la historia de European Dreams Factory, es una película que se llama Lo que de verdad importa, que además en Latinoamérica sé que tuvo mucho éxito, y es una... En Ecuador no lo sé. Nombre o vino con otro nombre. Igual tenía otro nombre, no lo sé, pero el nombre internacional se llama The Healer, ¿vale? Como que se vendría a ser el curandero, ¿vale? Pero aquí en España se llamó Lo que de verdad importa. Entonces fue una película, hicimos casi 3 millones de euros en taquilla, que está muy bien para una distribuidora independiente como la nuestra. Pero es verdad que era una película que tenía mucho componente de comedia. Pero es muy curioso como esta película y otra película que se llama Los Rodríguez y el Más Allá, que es también del mismo director, de Paco Arango, es una película que también nosotros distribuimos. Ambas películas tienen su componente de comedia y ambas películas tienen su componente de solidaridad. Con lo cual, yo te diría que nosotros hemos tenido como dos películas fuertes, digamos, a nivel de taquilla, estas dos. O sea, dos películas solidarias y entretenidas, de comedia, muy divertidas. Pero también hemos tenido otro tipo de películas que han sido, por ejemplo, pues, una película que era más bien un drama, pero tenía un componente a favor de la vida, que se llamaba Bella. La primera película que hizo, bueno, no es la primera película, o creo que sí que fue la primera película que produjo Eduardo Verástegui, que es un director y actor mexicano, productor y actor mexicano, muy conocido en España también, y me consta que también en Latinoamérica, especialmente en México, que es de donde es. Y él, bueno, pues esa película fue un poco el inicio, de hecho, de European en España, y esa película funcionó especialmente bien. Y es una película que, digamos, que por el género que es, no tendría por qué haber funcionado. O sea, fue totalmente una sorpresa, ¿no? Y también hemos tenido otras películas que han sido documentales, pues de algún hecho religioso, por ejemplo, que también han influido mucho en la taquilla de Nacional de España, ¿no? Hemos tenido algún documental que se ha convertido en el documental más visto en España, ¿no? Como es el caso de Renacidos o como es el caso de La Última Cima en su momento. Entonces, bueno, digamos que European ha tenido sus diferentes películas que le han funcionado bien, pero que han sido como muy variadas. Pero eso sería un poco el nexo común de cada una de ellas. ¿Y en festivales? Y en festivales. En festivales hemos tenido películas que luego no funcionaban tan bien en taquilla. Funcionaban también en taquilla, pero hemos tenido alguna película. Hay una película que se llama, que estrenamos el año pasado, en julio, que se llama Ayla, la hija de la guerra. Es la película turca más taquillera de la historia del cine turco, que bueno, que es una cosa muy curiosa, pero es una película que hizo casi 19 millones de euros en Turquía, que está muy bien para ser una película turca. Y es una película que la verdad es que fue seleccionada en muchísimos festivales. Aquí en España también la movimos mucho en festivales. Y fue una película que funcionó muy bien y tuvo muy buenas críticas en festivales,
pero luego, por desgracia, en taquilla nos la cogieron muy poquitos cines, fueron como 20 cines. Entramos en el top 20 de la taquilla de ese fin de semana, eso sí, un poco justo, pero realmente no fue un éxito, la verdad, no fue una película que fuera un éxito, ¿no? Una pena. Luego hemos tenido otras películas que también han tenido su éxito en festivales. Tuvimos una película que se llama 1944, que fue la representante a la candidatura de los Oscar por Estonia, un país que produce muy pocas películas, pero esta película tenía mucha calidad y la adquirimos en un festival. Era una película que también tenía, que tuvo también un recorrido muy fuerte en festivales. No fue una película que funcionara especialmente bien en taquilla, a pesar de ser una película bélica, que muchas veces tiene su interés, pero luego en lo que se refiere a las ventas en televisión y demás, funcionó especialmente bien. Con lo cual, a veces tienes una película que es muy festivalera, que no te funciona en los cines, pero que luego en la venta de televisión, que es una ventana importante dentro de la comercialización de una peli, pues te hace que la película sea rentable luego, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco eso. Me están llegando ya las preguntas que nos están haciendo. Les recuerdo a las personas que están viendo, hagan las preguntas por medio del Facebook. Me están llegando algunas por WhatsApp. ¿Qué manuales de guión recomiendas a una persona que esté iniciando en el mundo del cine? ¿O qué cosas podrías recomendar acerca de la escritura de guión en general? Pues los tengo aquí. Voy a enseñártelos porque creo que va a ser mejor que los veáis directamente. Mira, a ver. A ver, que te busque unos cuantos. Mira. Mientras Alfredo está yendo a ver el manual de guión, le recuerdo a todos que estamos en periodo de admisión. Los que quieran entrar a la carrera tienen hasta el 14 de mayo para poder hacer el examen de admisión online. Cuéntanos, Alfredo. Tenéis que apuntaros porque es una carrera que no acaba nunca. De hecho, para que sepáis, cuando vosotros creéis una película, la película va a sobrevivir a vosotros. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, la película se va a quedar ahí, tú te vas a morir, pero la película sigue. Yo primero diría que es el típico, ¿vale? Es el típico manual de guión, que ya lo conocerás tú mucho, Canva, porque aquí a todo esto, Canva y yo coincidimos en su día en el máster de guión de la Universidad de Navarra y aprendimos mucho de guión. Entonces, siempre nos han hablado de este manual, yo os lo recomiendo, lo he leído un par de veces, se llama El guión de Robert McKee, ¿vale? El autor es Robert McKee y el título es El guión. Es el típico manual que mucha gente que empieza lo tiene casi como libro de pila en su biblioteca, ¿vale? Todo guionista podría aprovechar y tener ese. Luego hay otro manual que yo leí en mis años de colegio, más bien de instituto, que es este, ¿vale? Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, de Linda Seeger, ¿vale? A mi juicio es bastante más fácil de leer a veces que el de Robert McKee, es más corto también y es un manual que te enseña cosas que quizá no se ven tanto a primera vista en otros manuales, ¿vale? O al menos te los enseñan de una manera mucho más clara, a mi juicio, ¿eh? Y luego recomendaría otro más, que es de un autor español, que además conocemos tú y yo, que se llama Antonio Sánchez Escalonilla, ¿vale? El autor, y el manual es Estrategias de guión cinematográfico, el proceso de creación de una historia. Este manual es más descriptivo, pero es bastante efectivo. Es decir, puedes comprobar con muchos ejemplos de la historia del cine cómo se construyen escenas y cómo se construyen secuencias que funcionan, ¿sabes? Entonces yo también recomendaría estos tres, bueno, esto es como para empezar, pero te recomendaría también especialmente al de Antonio porque es un manual como, no sé, a mí me resultó muy práctico. O sea, que una vez que lo lees es muy fácil de aplicar las cosas que decir. O sea, es muy claro realmente. Y yo diría estos tres, ¿verdad?
La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál crees que es el futuro del cine con respecto a las nuevas plataformas y sobre todo ahora que estamos con esta nueva modalidad de que no se puede entrar a las salas de cine? Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque ayer estuve leyendo un artículo en España, un artículo de un periodista español que, bueno, pues que hacía un análisis de cómo está el sector del cine aquí en España y también había hablado con varios distribuidores y exhibidores. Como sabéis, los distribuidores somos los que adquirimos las películas y las estrenamos en los cines, pero los exhibidores son los dueños de las salas de cine, ¿no? Que deciden un poco qué programan y qué no en sus salas de cine. Entonces, los exhibidores están ahora pasando un momento muy difícil en todos los países, en todos, absolutamente todos, de todo el mundo. Están pasando un momento especialmente agónico, diría yo, pero yo creo que coincidirían conmigo de que el cine como tal, a los cines, las salas de cine no van a morir nunca, ¿vale? Yo creo que no van a morir. Yo creo que no, la experiencia de ver cine siempre va a existir. El cine, además, hay una cosa que es difícil de explicar a veces, pero en cierto modo el cine compite más a veces con eventos que con propiamente plataformas, ¿vale? Es verdad que las plataformas hacen daño al cine, evidentemente, porque al final por menos dinero consigues ver todas las, pues tienes una suscripción de Netflix o de Amazon y ves todo lo que quieres por un precio al mes y en cambio, pues en el cine pagas quizá la mitad o incluso casi lo mismo que una suscripción mensual y solo ves una película, ¿no? Además, pagas las palomitas y la bebida y prácticamente eh, la igualas, ¿no? Lo que pasa es que el cine siempre va a existir porque es una experiencia más que tiene que ver más con los sentidos, con la calidad cinematográfica, etcétera. Entonces yo creo que el cine va a sobrevivir, pero creo que el cine se va a tener que seguir reinventando. Aquí en España veníamos de una crisis muy profunda desde 2010. A partir de 2010, en España, bueno, un poco antes también, pero digamos que en la década de 2010 a 2019 el cine había caído. En 2013 tuvimos el peor año de cine que ha habido en la historia de los últimos años en España. Bueno, yo diría de la historia en general de España. Pero luego, a partir de ahí, empezó una remontada y acabamos llegando ya a los 100 millones de espectadores anuales, ¿vale? Y de hecho, en 2019 fue el año en el que mejor dato de espectadores tuvimos en los últimos 10 años, que fue de 100, creo que fue 105 o 106 millones de espectadores, ¿vale? Claro, ahora con esto del coronavirus todo ha caído, todas las, vamos, probablemente, ya os adelanto, probablemente este año sea el peor año del cine en la historia de España y de muchos países, evidentemente, pero eso no va a hacer que muera el cine, sí que va a hacer que cierren nuevos cines. Y es una pena porque veníamos de un par de años donde se estaban abriendo poco a poco varios cines, ¿no? Yo creo que con la crisis que hubo en 2007, 2006, a partir de esa crisis se cerraron muchos cines en España bueno, digamos que se cerraron de hecho unos 700 cines, de hecho como en total de los 4.200 cines que había en España en 2000, no sé si era 2004, pues ahora hay, bueno, ahora hay, no sé ahora cuántos hay, pero sé que en 2014 ya había 3.500, habían tenido que cerrar muchísimos cines. Entonces, bueno, creo que va a volver a pasar. Creo que puede haber varios cines, no sé si decenas, no sé si cientos en España, que a raíz de esta crisis, que es muy incierta económicamente, nadie sabe exactamente qué va a pasar, pues tengan que cerrar temporalmente o permanentemente. Pero yo sí que creo que va a seguir. ¿Qué pasa con las plataformas? Bueno, porque las plataformas ahora con el coronavirus han aumentado muchísimo sus suscriptores, pero yo pienso que esto es algo temporal también. Es decir, así como yo creo que el tema, o sea, que el cine no va a morir y que es temporal la situación que está pasando y que poco a poco volverá a recobrar su salud, yo creo también que las plataformas, su aumento también es temporal. Es decir, que las plataformas ahora tienen mucha fuerza y ahora pues hablaban, hay una plataforma en España que ha aumentado, no sé si un 200%
se llama Filmin, un 200% o más de suscriptores, ¿no? Mensuales. Netflix también, pues en todo el mundo ha aumentado, yo creo que era 17 millones de suscriptores, o sea, una burrada. Pero lo que pasa es que yo creo que esto también es un poco ficticio, porque en cuanto la gente pueda salir más a la calle, habrá un momento en el que la gente también se irá de las plataformas, ¿no? Y especialmente quizá a la gente que le guste más ir al cine, Perfecto. quizá no tenga tantas ganas de pagar 3 plataformas o 2 plataformas y se quede solo con una, ¿sabes? O sea que yo creo que en ese sentido ni el aumento de las plataformas va a ser luego se va a consolidar tanto, ni el descenso de los cines se va a consolidar para siempre también, ¿sabes? Tengo una última pregunta por razón de tiempo y es la siguiente. Dice, hola, mi pregunta sería más dirigida sobre las personas que recién incursionen en el cine. ¿Cuáles serían las recomendaciones o las precauciones que hay que tomar en cuenta a la hora de distribuir un filme? O sea, en Las resumen, precauciones. qué le recomiendas a alguien que recién empieza en la carrera de cine pensando en la distribución? Alguien que está escribiendo su guión, alguien que está haciendo su película. ¿Qué debería pensar o tener en cuenta al momento de escribir o dirigir? Vale, yo creo que o sea, lo primero le diría que tenga claro, o sea, si tú piensas en distribución, ¿no? Si tú tienes que tener claro quién es tu público en esa película, ¿vale? Es decir, tienes que tener claro cuál es el público de tu película. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una película, Vengadores, ¿no? Avengers, ¿no? Pues una película que sobre todo a qué público va. A la gente que tiene más de 65 años, no. Entonces, ¿para quién han hecho esa película? Pues la han hecho para chavales de 10 años para arriba, prácticamente, ¿no? Y sobre todo jóvenes, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, yo creo que tienes que tener claro quién es tu público en todos los términos, en cuanto a sexo, edad, gustos, usos, incluso hábitos de ese público, o sea, cuánto va al cine, cómo va al cine, si es más de ir al cine por entretenimiento y tomar palomitas y estar un buen rato con sus amigos, o si van para tener una experiencia humana pues que sea sobrecogedora. O sea, tienes que tener claro un poco quién es tu público según tu película, ¿no? Eso es lo primero. Luego lo segundo yo diría que, que tienes que cuidar tu película. O sea, es decir, si tu película es una película que crees que puede tener opciones en festivales, pues, pues tienes que tener claro cómo son esos festivales y cómo tienes que hacer eso, ¿sabes? Cómo tienes que ir uno a uno haciendo el recorrido de festivales según cómo es tu película. Entonces también es eso, hay películas, a nosotros nos ha pasado que hay películas que hemos inscrito antes al Festival de Valladolid que en lugar del de San Sebastián. ¿Por qué? Pues porque veíamos que el tipo de películas que tiene el Festival de Valladolid se asemejaba más a nuestra película que el de San Sebastián, ¿no? Entonces, para eso tú tienes que ver cómo es la programación de los festivales, ver qué tipo de películas son premiadas y demás, ¿no? Y luego también hay otra cosa me parece que es a mí un poco clave, pero bueno, lo estoy diciendo así un poco casi sin pensar, ¿no? O sea, rápido. Pero es un poco buscar la posibilidad de que tu historia sea universal. De esto se habla mucho hoy en día, ¿no? O sea, que es decir, eso no significa que no puedas contar una historia local de tu país o de tu ciudad o incluso de tu localidad o de tu pueblo. O sea, eso lo puedes hacer. Pero lo que se cuenta en la película, ¿vale? Sea algo que yo estando en España o un ruso estando en Rusia lo entienda, empatice y se identifique con los protagonistas. Entonces, en ese sentido, yo diría que más que nunca es muy importante convertir a tu guión en un guión universal, excelente, en un guión muy bien trabajado para que cualquier persona de cualquier país lo pueda disfrutar igualmente, ¿no? Yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, de una película que nosotros tuvimos, que es la que comentaba antes, de Ayla, la hija de la guerra. Es una película que al final
cuenta una historia universal dentro de un evento muy local, que es un hecho histórico, o sea, la película está basada en hechos reales, es un hecho histórico que ocurre en Turquía. O sea, claro, en Turquía tiene un éxito tremendo, pero esa película se ha estrenado en otros países y ha tenido un éxito también. ¿Por qué? Bueno, ha tenido más o menos un éxito, o sea, tampoco ha sido en todos muy bien, pero ha tenido más o menos un éxito porque es una película que toca unos temas universales que nos importan a todos, ¿no? Entonces, en definitiva, yo diría esas tres cosas. Es decir, ten claro al público que vas, eh, ten claro a qué tipo de festivales, qué tipo de promoción tienes que hacer con esa película. Igual la tienes que enseñar a asociaciones que hablen sobre temas de los que tú hablas de tu película para que te apoyen. O sea, busca aliados, busca cosas que supongan más valor de producción para la película, ¿no? O sea, cosas que adornen la película y que le den más valor, ¿no? Y luego la tercera, pues lo que mencionaba ahora, o sea, que sean historias universales, que sean historias que cualquier persona puede identificarse. Eso sería un poco una Listo. conclusión. Gracias, Alfredo, por toda esta entrevista. Ahorita Gracias. nos vamos a tener que despedir y nos quedamos con el público para unas pequeñas conclusiones, ¿de acuerdo? Vale. Gracias, Alfredo. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, una vez más, para concluir todo lo que hemos visto con Alfredo el día de hoy, es muy importante el momento de hacer tu película que sepas pensar también o planificar en miras a una distribución. Desde el inicio de tu película deberías pensar si tu película quieres distribuir festivales, qué festivales te gustaría ir, cuál es el público objetivo al que vas a ir y de acuerdo a eso también escoger qué tipo de festivales quieres asistir con tu filme. También es importante conocer las ventanas de distribución, plataformas online, cines, salas de cine, canales de televisión y demás. Y es también interesante poder contratar o vender los derechos de proyección de tus películas a una distribuidora de cine, que también es importante porque son conocedores del tema de la distribución de películas, ¿no? Entonces, eso como conclusiones de todo lo que hemos visto. No olviden también que es importante formarse, en este sentido nos recomendaba Alfredo, que es muy importante leer esos manuales de guión. Y esta es una de las razones también por las que recomiendo que estudien también una carrera de cine, porque actualmente vas a una librería y encuentras una infinidad de manuales de guión y no sabes cuál es el mejor. Cuando quieres hacer un poco de dirección de fotografía vas a encontrar desde el man que sabe hasta el man que no sabe y te empieza a hablar de dirección de fotografía, de dirección de arte, un montón de cosas más. Yo les recomiendo altamente que estudien una carrera de cine precisamente por eso, para diferenciar cuál es el contenido más valioso que son para ustedes, ¿no? Actualmente las matrículas de la carrera de cine están abiertas, todavía pueden inscribirse, son los últimos cupos, aprovechen porque de aquí en adelante no va a haber más modalidades en línea, con lo cual en muchos sentidos eso es una ventaja, más allá de que puedas comer durante las clases o más allá de que puedas estar desde la comodidad de tu hogar, tal vez para algunos en pijama, sino porque es una modalidad que aparte de permitirte tener memes, es una oportunidad en la cual tú puedes buscar sincronizadamente el contenido que estás viendo y que se está poniendo el profesor, y es una oportunidad de investigar más. Entonces, yo les recomiendo altamente que puedan inscribirse a la carrera, son los últimos cupos, y el examen de admisión es este día 14 de mayo. Sin más preámbulos, me despido, no sin antes agradecer a todos los que nos están viendo y sobre todo agradecer al equipo de producción, a Alex Dumani, que está detrás del control de todo lo que es el programa, y sobre todo también a María Emilia García, que es la directora de la carrera de cine, y a todos nuestros auspiciantes, la Facultad de Artes y Humanidades, a la carrera de cine, y sobre todo a la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, y todos los que nos auspician detrás de cámara en este proyecto tan bonito que es entrevistar a personas del medio internacional. Entonces, con esto yo me despido y agradezco y los invito una vez más a la siguiente semana, que vamos a tener otro entrevistado, otro tema y mismo entrevistador.
Suscríbanse a nuestros canales y a nuestro canal de Facebook y a nuestro canal de Instagram. Hasta luego. Adiós. Preview.